tenemos que soñar en grande porque nuestro Dios es extraordinariamente grande, es ilimitado, es un Dios poderoso, pero tenemos que aprender a discernir los tiempos y saber los propósitos, ¿verdad? Porque para mí el que pone el sueño en el corazón de uno es Dios. Y cuando Él lo pone, Él mismo se encarga de que lo podamos ejecutar. Hola a todos, bienvenidos al episodio 21 de Huellas al Corazón. Hoy este es nuestro último episodio y este servidor que siempre está detrás de cámaras, hoy está aquí enfrente en el rol de entrevistador con una invitada muy especial que es Ana Rita Vargas, quien nos ha llevado por un viaje a través del libro de Proverbios durante todo el año. Y hoy en este episodio final queremos hablar de los sueños y del corazón y de otras cosas que ya Ana Rita nos contará más. Ana Rita, bienvenida, ¿cómo está? Hola Julián y hola a todos. Bueno, es un privilegio estar aquí, ¿verdad? Realizando nuestro último episodio de este sueño precisamente, como Huellas al Corazón. Y creo que es un tema que es apasionante porque tenemos un Dios que pone los sueños para que los ejecutemos. Perfecto, entonces comencemos hablando de sueños. En la Biblia, cuando se presenta la palabra sueños de manera así literal, generalmente es, por ejemplo, en el ejemplo de José o en el ejemplo de Daniel, que son los sueños que tenemos en la noche. Pero estos sueños de los que estamos hablando hoy tienen más que ver con como nuestros anhelos, ¿verdad? ¿Habla la Biblia de los anhelos, de los deseos? Claro que sí. Por ejemplo, el Salmo 37. El Salmo 37, 4, 5 dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Entonces dice, la palabra para mí clave es deleítate. ¿Qué significa deleitarse en el Señor? ¿Qué significa estar en esa comunión íntima con Él? ¿Qué significa conocer el carácter de Dios? ¿Qué significa conocer su voluntad? Y a partir de todo eso es donde Él empieza a gestar esos sueños conforme a su propósito. Ok, aquí en este salmo podemos ver que hay una relación como un poquito cercana entre los deseos o las peticiones y el corazón. ¿Qué es el corazón según la Biblia? Bueno, según la Biblia tiene que ver con la voluntad del ser humano, tiene que ver con sus emociones, con sus sentimientos, y creo que Dios, en el diseño que Él planeó para el ser humano, parte de ese diseño era que fuéramos creativos, soñadores para ejecutar sus propósitos y alcanzar muchas personas a través de lo que hacemos, sea a nivel personal, sea a nivel ministerial, sea porque Él nos da esos dones, esos talentos y esas habilidades. Pero lo hermoso, Julián, es que para mí la clave está en el deleite, porque a partir del deleite yo conozco qué es lo que Él quiere para mi vida, ¿verdad? Y tal vez Dios ha escogido personas como decir Billy Graham, que fue un gran evangelista, que Dios puso en el corazón de él, pues serlo, ¿verdad? Y fue un hombre de mucha influencia, de un gran legado. Entonces, a veces la gente confunde, porque a veces puedo tener deseos muy egoístas, anhelos muy egoístas y sueños muy egoístas. Pero cuando venimos al Señor y aprendemos a conocer el corazón de Él, entonces Él nos va a enseñar esos sueños y caminar sobre esos propósitos que Él tiene. Ok. ¿Cómo se vería, tal vez con un ejemplo un poquito más concreto, este deleite en el Señor? Es decir, si alguien nos está viendo, dice, bueno, ¿cómo me puedo yo deleitar en el Señor para conocer cuáles son los sueños de Él para mi vida? Ok, bueno, una buena pregunta, porque cuando pienso en deleite, pienso en el pollo. Me encanta el pollo. Me encanta comer pollo de la forma que sea. Y eso me genera mucho placer, me genera disfrute, ¿verdad? Entonces, cuando yo disfruto a Dios, yo quiero conocerle, ¿verdad? Yo disfruto sus mandamientos, su conocimiento, conozco quién es Él a través de su palabra. Entonces, Dios no es aburrido.
a veces quien lo hace aburrido es la misma gente, porque Él manifiesta su voluntad y vemos historias extraordinarias de un Dios extraordinario, como por ejemplo cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto y dice que Él les daba maná del cielo o les daba codornices, ¿verdad? Esa era una manifestación de Dios a un pueblo que era un poquito terco, pero cuando yo veo esas historias, yo dije, ¿por qué del cielo y no de la tierra? O sea, ¿por qué no les dio algo que se cultivaba en la tierra? Porque Él quería enseñarles que era de Él, o sea, era algo, una obra sobrenatural. Entonces yo pienso que los sueños son así, ¿verdad? Dios pone en el corazón de las personas a hacer cosas, pero a partir del conocimiento y ese deleite. O sea, me deleito en Él cuando yo disfruto estudiar la palabra, cuando yo disfruto adorarlo, cuando yo disfruto servirle, cuando yo disfruto poner a disposición de Él todo lo que yo soy, cuando yo disfruto conocerle, ¿verdad? Entonces, ese deleite para mí es un estilo de vida. Y a partir de ese deleite, entonces yo sé qué es lo que a él le gusta y qué no, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo lo conozco a usted de una forma más íntima, ¿verdad? Digamos que ya el locutor amigos, como conozco a tu esposa y a a tu amigo, yo voy a aprender a conocer qué le gusta a usted comer y qué no, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, si yo sé lo que a usted le gusta, entonces yo voy a tratar de, digamos, si algún día los invito a la casa a almorzar a usted y a Tati, ¿verdad? Entonces voy a hacer lo que a usted le gusta, porque estoy aprendiendo a conocer. Entonces, cuando yo aprendo a conocer a Dios, yo sé que le gusta a Él, pero también sé que no le gusta a Él. Entonces, a partir de ese conocimiento, de esa relación íntima con Él, yo voy a aprender a conocer su voluntad. Y no solo conocerla, sino también a deleitarme, porque los planes de Dios, dice la Biblia, que son buenos, ¿verdad? La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Vamos a ver, entonces, digamos, tenemos el corazón del hombre, que no es este órgano que... ¿Vital? Sí, el órgano que tira sangre, sino este centro de la voluntad del hombre, donde están sus emociones, su razonamiento, donde tomamos decisiones. Pero aquí me parece que hay como una especie de lucha entre mis deseos y los deseos de Dios, ¿verdad? Y justamente hay un versículo en Jeremías, que es el 17, del 9 al 10, que dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros, si tenemos en nuestro corazón dos deseos que tal vez están ahí luchando, lograr discernir cuál es el de Dios y cuál no es el de Dios? Es una muy buena pregunta. Primero, porque el ser humano, ¿verdad? Al Dios crearlo y al tener la caída, eso lo dice en Génesis capítulo 3, el ser humano entonces viene con ese corazón pecador, ¿verdad? Pero, y que lo que dice Jeremías, ¿verdad? Que es engañoso. Por eso es tan importante someter el corazón a Dios, o sea, someter mi voluntad a Él para poder discernir. ¿Por qué? Porque el ser humano muchas veces tiende a esos deseos que no son tal vez los mejores, ¿verdad? Como dice usted, los carnales, ¿verdad? Pero hay un proverbio que está en capítulo 4, versículo 23, que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ahora, ¿qué significa guardar en este contexto, verdad? Guardar significa poner por obra los mandamientos de Dios, conocer la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo guardo mi corazón? Cuando yo sé lo que Dios permite y lo que Dios no permite. Entonces, si hay sueños, ¿verdad? Que tal vez usted dice, bueno, ¿cómo discerno si son míos o son de Dios? Tan sencillos como saber si dentro del marco de las cosas que yo quiero hacer están permitidas, ¿verdad? Como Dios las establece. Porque si hay cosas que no, entonces de antemano ya la Biblia me enseña a mí, ¿verdad? Claro. Que es de Dios y que no. Entonces, guardar el corazón, porque el corazón es traicionero. Y aun si estamos ahora en Cristo, también tenemos esa lucha, como dice usted, ¿verdad? Esa lucha interna que hace que muchas veces yo digo, ¿será de Dios? ¿No será de Dios? Pero yo creo que el Señor es muy práctico. O sea, Él nos dejó el manual. Entonces uno tiene que consultar. Ok, Señor, tengo este sueño. Quiero pensar que es tuyo, pero tal vez yo no estoy segura. Entonces vengo y lo pongo en oración. Señor, dirígeme, guíame, respáldame. Y el Señor lo hace,
porque Él es un Dios de relación, o sea, Dios escucha. ¿Y quién está más interesado en que sus hijos realicen propósitos que van acorde a su voluntad? Es Él. Claro. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta de si estos deseos o estos anhelos que tenemos son de Dios o no son de Dios hasta que vamos como, bueno, con este proceso de leer la Biblia, orar, pero también como empezar a ejecutar e ir viendo si Dios está respaldando este proyecto, porque muchas veces también puede suceder que sí es el deseo de Dios, pero no es en el tiempo de Dios. Exacto. O no es en la manera de Dios. Entonces aquí quiero que nos cuente un poquito sobre este deseo que usted tenía y que se ha estado cumpliendo de dejar un legado que se ha transformado en este podcast tan bonito de Huellas al Corazón. Cuéntenos cómo nació esa primera inquietud en el corazón y cómo fue ese proceso de discernimiento. Bueno, Dios pone el querer como el hacer. Para mí ahí es el principio, ¿verdad? Entonces yo quería hacer un programa donde pudiera trabajar principios bíblicos prácticos del libro de Proverbios, ¿verdad? Entonces yo empecé en mi corazón a diseñar el proyecto, y me acuerdo que el pastor Mauricio Solís me invitó a una actividad que tenían de un aniversario, y ahí yo lo conocí a usted. Y ahí fue donde yo le pregunté, ¿verdad? Usted graba, bueno, es productor y todo lo que yo le consulté ese día, y yo le dije, hablemos, ¿verdad? Porque también una de las cosas muy importantes es que un sueño primero tiene una meta, un objetivo, un propósito, a lo loco, ¿verdad? Tiene un fin en mente, pero también hay que planificar, ¿verdad? Ok, este sueño o este objetivo, ¿cuándo se puede hacer? ¿Verdad? El tiempo, como decía usted ahora, y también ¿cómo lo puedo hacer? ¿Y cuánto cuesta? Porque todo tiene, ¿verdad?, un costo también. Entonces yo recuerdo que ya en mi corazón estaba como todo ese planeamiento de querer hacer este programa en un año del libro de Proverbios que fuera práctico, ¿verdad? Y ya tenía como todo el plan de los temas para el año, pero ahora faltaba dos cosas importantes. ¿Quién me lo hacía? ¿Y cuánto salía? Claro. Entonces en eso lo conozco a usted. Yo digo que esas son las conexiones divinas, ¿verdad? Dentro de los respaldos que Dios hace, porque para mí el haberlo conocido, el que usted se haya reunido conmigo en la funda, no sé si usted se acuerda, Julián, lo que yo le dije, cotíceme este proyecto, ¿verdad? Y vamos a ver si es del Señor, porque yo dinero no tengo. Así le dije, ¿se acuerda? Sí, exactamente. Y yo le dije, y si el Señor quiere, él provee el dinero, ¿verdad? ¿Qué procedió con este sueño? Bueno, usted me hizo la cotización, usted me la pasó y yo la puse en oración. Lo extraordinario de Dios es esto. Estaba yo trabajando en mi casa, en la mesa, este es como mi escritorio porque siempre tengo un montón de cosas ahí para hacer. Y en eso, llegó una persona muy querida, muy especial a la casa, y llegó y me puso un voucher y me dice, este dinero se lo acaba de poner a su cuenta, pensando en que si su mamá estuviera viva, ella la apoyaría en el proyecto que está en su corazón. Así me lo dijo. Y él no sabía nada, ¿verdad? Solo Dios y yo y usted. Claro. Entonces, cuando me dijo eso, yo me puse a llorar. Primero porque me recordó a mi madre, ¿verdad? Que ella siempre me apoyaba muchísimo, y como lo ha hecho mi padre también. Y ver cómo Dios hace las cosas, o sea, tocó el corazón de alguien, me dijo, es para lo que está en su corazón. Y en ese momento, porque yo he hecho muchos proyectos, pero en ese exactamente estaba Huellas al Corazón, que ya después surgió el proyecto, el nombre, ¿verdad? Claro, como tal, que y el diseño y los colores y todo. Pero así fue como iniciamos. Entonces Dios me dio el contenido económico precisamente para un año que termina hoy, si Dios lo permite. Igual yo le dije, Señor, si usted quiere que sigamos, vas a traer algún patrocinador, así como lo hiciste en ese momento. Claro. Pero así es como se construyó este sueño. Y el sueño es a partir de un deseo, pero de una acción y después de la realización. Tal vez para agregar un par de detallitos que no sé si usted se acuerda, cuando nos conocimos, que era, de hecho era para una grabación de un podcast también, el que hacemos en la iglesia. Usted lo primero que me dijo fue,
Mira qué curioso. Yo en estos días soñé con el pastor Mauricio. Cierto. Y ahí nomás él me escribió y entonces yo dije, es de Dios. Es cierto, es un detalle importante porque el Señor tiene mil formas de hacer las cosas, no los podemos encajonar en una forma. Pero yo me acuerdo que yo me soñé con Mauricio y después me llamó para invitarme al programa. Y yo dije, no, el Señor trae algo en mente aquí y véalo. Aquí estamos ya un año completo. Entonces, incluso antes de conocerme, ya Dios venía ahí tejiendo con este proyecto. Ok, súper bien. Tal vez me gustaría hablar un poquito sobre cuál cree usted que es el papel del Espíritu Santo en guiarnos a través de este discernimiento de los deseos del corazón. Porque, por ejemplo, en Efesios 3:17 dice que Cristo por fe habita en nuestros corazones, ¿verdad? ¿Cómo podríamos relacionar? Bueno, el Espíritu Santo es el que nos guía. Fue el que el Señor dejó, ¿verdad? Dice, os conviene que yo me vaya y enviaré el Consolador, ¿verdad? Y es el que nos va a guiar. Entonces, para mí el Espíritu Santo es un compañero, aparte de ser Dios en uno, ¿verdad? También está constantemente. ¿Por qué? Porque como seres humanos tendemos a equivocarnos, tendemos a errar en el blanco, tendemos a tal vez desviarnos otras veces, porque podemos empezar bien y terminar mal, como empezó Salomón, ¿verdad? O podemos empezar bien y terminar bien, ¿verdad? Como en el caso de María, que podríamos decir que fue un instrumento de Dios para traer al niño Jesús y traer el Salvador al mundo. O podemos empezar mal y terminar bien, porque acordémonos que cuando Dios lo llama, él empieza a decir, pero yo no soy capaz, empieza a decirle un montón de cosas, pero es que los sueños no van a depender de mi capacidad, sino de Dios. Y Dios me va a dar la capacidad para eso. O sea, porque si a muchas veces, yo lo he dicho y lo he dicho muchas veces, Julián, si este sueño, que es la Fundación Fe en Acción a la que yo represento, dependiera del dinero, sería muy barato. Si los sueños dependieran del dinero, son muy baratos, porque los sueños dependen de Dios y Él da el recurso. Bueno, para muestra un botón, sí, ¿verdad? Entonces creo que tenemos que soñar en grande, porque nuestro Dios es extraordinariamente grande, es ilimitado, es un Dios poderoso, pero tenemos que aprender a discernir los tiempos y saber los propósitos, ¿verdad? Porque para mí, el que pone el sueño en el corazón de uno es Dios. Y cuando Él lo pone, Él mismo se encarga de que lo podamos ejecutar, porque dependemos de Él para todo, pero Él nos da todo para hacerlo. ¿Qué nos dice, qué nos enseña el libro de Proverbios sobre el corazón del hombre? Que hay que cuidarlo. El corazón es como, bueno, yo no sé sembrar porque soy muy mala. Yo siempre lo he dicho, yo tengo un cactus y se me seca, pero mi padre es un buen sembrador. Y todo le pega, es increíble, todo le pega. Entonces yo observo en él el cuidado que él tiene cada vez que sale al patio, las poda, las cuida, les echa aquí, les echa allá. O sea, él está en un constante vigilancia y cuidado y da mucho fruto. Igual es el corazón, es como esta plantita que está aquí, aprovechando que estamos en Navidad, esta pastora, es una mata que es frágil, pero requiere cuidado para que esté ahí, ¿verdad? Como floreciendo. Entonces, el corazón hay que cuidarlo constantemente. Hay que cuidarlo del ego, del egoísmo, de la avaricia, de la mentira, del engaño. Porque si hay alguien que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, es el Señor, por medio de su Espíritu. Dice por eso que la palabra es cortante, dice que como espada doble filo penetra más allá de los huesos y llega hasta lo más profundo de nuestro ser, discerniendo las intenciones. Entonces yo creo que sí, un sueño de Dios, porque estamos hablando en este contexto, claro, porque hay muchas personas que tienen sueños de otro tipo, ¿verdad? Pero hablando de nuestro contexto cristiano, siempre tiene que ser para honrar su nombre, no para vanagloriarme. Que Dios me quiera usar a mí es otra cosa. Soy el instrumento, ¿verdad? O somos el instrumento de Dios. Y Dios nos da la capacidad de soñar grandes cosas, pero se requiere también responsabilidad, sacrificio, compromiso, integridad, porque ahí es como se cuida el corazón. La tentación, ¿verdad? A veces la gente te alaba. Ay, qué bonito esto. Entonces uno dice, Señor, guarda mi corazón, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque del mana la vida y porque estamos expuestos constantemente a cualquier cosa.
Entonces, si yo tengo claro que soy vulnerable, es mejor cuidarse. Pablo decía que el que esté firme, mire que no caiga. Claro. Entonces, para mí es vital en la construcción de los sueños de Dios guardar el corazón y se guarda con la palabra. Entonces, vamos a ver, voy a hacer así como un pequeño repaso para ver si voy llevando el hilo. Todos los seres humanos tenemos un corazón, que como ya dijimos no es el órgano vital, sino que es el centro de mi voluntad y de mis pensamientos y de mis emociones, y es donde tomo las decisiones. Dios pone sueños en nuestro corazón que están alineados a su voluntad. Podríamos decir que son como los sueños de Él para nuestra vida. Correcto. Pero también tenemos en ese mismo corazoncito sueños que no necesariamente los puso Dios, sino tal vez los puso la sociedad, los pusieron nuestros papás o nuestros propios deseos, ¿verdad? Y que tenemos que ir haciendo un ejercicio de discernimiento que tiene que ver con la oración, con pedirle guía al Espíritu Santo, que tiene que ver con ir actuando y ver si Dios respalda este sueño. Pero también tenemos que cuidar nuestro corazón de que una vez empecemos a caminar en un sueño que vemos que parece que sí es el sueño de Dios, que nuestro corazón no se tuerza. Correcto. ¿Voy bien hasta ahí? Muy bien. Perfecto. Listo. Entonces, vemos, por ejemplo, en la historia de Israel que estábamos hablando, que Dios tenía un sueño para el pueblo de Israel, pero vemos que constantemente el pueblo se empieza a alejar de Dios, ¿verdad? Se va para acá, se va para allá, se aleja de su voluntad. ¿Cómo podemos nosotros, una vez que estamos caminando en la voluntad de Dios, evitar, digamos, perder el rumbo? Creo que diariamente hay que rendirse, diariamente, porque estamos expuestos en cualquier momento. Hay que leer como el Salmo, creo que es el 106, 107, 108, todos esos salmos que hablan acerca del corazón del pueblo de Israel, que aún viendo las maravillas de Dios, aún viendo que Dios dividía el mar rojo, aún viendo la columna de fuego que los guiaba y la nube en el desierto, aún viendo los milagros, se olvidaron. Y es muy fácil olvidarse. Y al olvidarse dice que entraron en murmuración, en envidia, adoraron otros ídolos. Entonces, ¿qué pasa con nosotros, verdad? Que podemos tener este sueño maravilloso y lo ejecutando y de repente me olvido, de repente puedo creer que soy yo, que son mis fuerzas, que son mis talentos, que son mis recursos, y empiezo yo a tener, porque el tema aquí es el orgullo, ¿verdad? Cómo hay que cuidar el corazón. Entonces yo sí creo importante que todos los días yo tengo que rendirme delante de Dios, porque mi corazón es engañoso, Julián. No estoy exenta de no desviarme como lo hizo el pueblo de Israel. Entonces, más bien en esa perspectiva de que estoy siendo vulnerable es donde más me debo de cuidar y decirle al Señor, ¿verdad? Que guarde mi corazón. Y es que la palabra me guía, la palabra me orienta, la palabra me advierte. ¿Por qué? Porque no estamos exentos, ¿verdad? Aparte que hay un enemigo, ¿verdad? Como ya sabemos en la Biblia, que él siempre va a querer distorsionar las realidades, las verdades de Dios con las mentiras. Entonces tenemos que estar siempre alertas, caminar en esa visión de que Dios va delante de mí, pero también yo tengo que estar apercibido, ¿verdad? De tentaciones, porque a veces eso se da cada rato, ¿verdad? Y eso es muy fácil caer para desviarse. Entonces tenemos que guardar siempre, todos los días. Yo diría que eso es un consejo diario. Señor, guarda mi corazón. Hoy me rindo a ti. Inclusive lo que hago para ti lo rindo, porque también eso puede ser que lo llegue a amar más que a Dios, entonces ya se me hizo un ídolo. Claro. Entonces no se puede. Usted mencionó una palabra muy importante que es recordar, ¿verdad? Muchas veces, o al menos en mi experiencia, cuando nosotros empezamos a caminar con Dios y empezamos a caminar alineados a su voluntad, empezamos a ver milagros en nuestra vida. Pero se nos olvida muy fácil, ¿verdad? Se nos olvida muy fácil. Incluso llegamos a atribuirlos a casualidades y se nos olvida lo importante que es esa dependencia de Dios.
Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para que no nos pase como el pueblo de Israel y que recordemos siempre quién es Dios y cuáles son sus milagros? Yo lo diría en una palabra, Julián. Usted sabe que yo soy muy práctica. Ser un corazón agradecido. Porque la gratitud me recuerda lo que Él ha hecho en mi vida. Como dice el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que el Señor sana a 10 leprosos y solo uno se volvió a dar gracias. Claro. Los demás ni siquiera se mencionan, se fueron, ¿verdad? Entonces yo creo que la gratitud viene a ser como una ancla en el corazón para yo no olvidarme de dónde Dios me sacó, de dónde Dios me rescató y de lo que Dios me ha dado. Porque Él es bueno. Y dice que en Nahum 7, dice Dios es bueno, ¿verdad? Y eso nunca va a cambiar. Entonces, en esa bondad de Dios y en esa misericordia de Dios, yo debo de recordarme todos los días, porque a partir del momento que yo olvido, camino en mi propia prudencia, y eso habla mucho Proverbios, ¿verdad? Es muy peligroso caminar en mi propia prudencia. O sea, tengo claro que Dios usa el ser humano para su gloria, para sus propósitos, pero es Él usándonos a nosotros con los recursos naturales que tengamos y espirituales y toda la dotación que Él nos da. Pero yo sí creo importante y vital que tenemos que tener un corazón agradecido, porque un corazón mal agradecido, ¿verdad? Se olvida de lo que Dios ha hecho, entonces empieza a murmurar, que fue lo que hizo el pueblo de Israel. Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto con las ollas de carne y no sé qué, porque había una insatisfacción, porque no veían la promesa que Dios había hecho como tan cerca, ¿verdad? Y es que a veces Dios nos hace esperar, porque eso es un ingrediente importante en los sueños, el tiempo que Dios hace las cosas, ¿verdad? Y a veces pensamos que se le pasa la mano, humanamente hablando, pero Dios tiene el tiempo perfecto. No me quiero extender mucho porque ya nos quedan pocos minutos, pero es que tocó un montón de temas, un montón de palabritas ahí que me llaman mucho la atención. Porque en el cumplimiento de los sueños de Dios, no todo van a ser flores y arcoíris, ¿verdad? Van a haber momentos difíciles, momentos de sacrificio, momentos de temor, momentos de escasez incluso. ¿Cómo podemos nosotros mantenernos firme en la esperanza o en la promesa del cumplimiento de este sueño, sin ceder a, digámoslo así, como a la tentación de la comodidad? Bueno, tentación de la comodidad o tentación del confort o tentación de las pruebas que tienden a haber a veces que nos quieren como sacar de, ¿verdad? Nada más mientras estabas hablando pensé que en el proceso, en unos meses que hicimos las grabaciones, yo estaba muy mal de las piernas, de las rodillas y me costaba mucho, que hubiera sido muy fácil decir ya no sigo, ¿verdad? Pero me mantenía siempre en firme la visión que Dios dio, ¿verdad? La meta, el propósito. Entonces, a veces el confort puede ser un enemigo para no hacer, porque Dios en los sueños o en las visiones que Él da, ¿verdad? Van a venir situaciones de prueba. Y Santiago dice, estén sumamente gozosos cuando vienen las pruebas, porque ¿qué hace la prueba? Forma el carácter, ¿verdad? Entonces, en los procesos pasa de todo, lo podemos decir nosotros, ¿verdad? En este ejemplo que estamos haciendo Huellas al Corazón, pero en esos procesos tenemos que mantenernos firmes con esa esperanza. Usted tocó la palabra clave, la esperanza, el tiempo del cumplimiento, la promesa. Cuando Dios dice ¿qué le dijo a Abraham? Haré de ti una nación grande. Y ni siquiera tenía hijos. Y en ti serán benditas las naciones. Nació Jesús y somos benditos. Y le dio la tierra prometida. O sea, Dios es un Dios de pactos, es un Dios de promesas, es un Dios de sueños. Y Él dice y se cumple. El tema a veces somos nosotros en la respuesta hacia Él. Porque cuando vienen las pruebas, valga la redundancia, son probados los sueños, a ver de qué calibre estamos hechos y si le creemos a Dios y si queremos continuar a pesar de, porque a veces o el confort puede ser un tema para yo tener un mecanismo de defensa y no hacerlo por miedo, porque los temores a veces también influyen, ¿verdad? Como Moisés, que lo hablamos ahora. O puede ser un tema de que desde que me metí a hacer esto me ha pasado esto y esto y esto, pero no, yo creo que aquí es, bueno, Señor, si tú empezaste la obra,
tú serás fiel en terminarla. Eso lo dice en la palabra. Entonces creo, Julián, que para no desenfocarme, siempre debo mantenerme en la palabra que es el ancla que me sostiene para seguir adelante. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, claro que sí. Justamente yo en estos días venía pensando que aunque la voluntad de Dios sea perfecta, Él necesita de seres imperfectos como nosotros para llevarla a cabo. Correcto. ¿Verdad? Y que para eso todos nosotros tenemos que poner de nuestra parte, ¿verdad? Y todos estos consejos que usted dio, de tener un corazón humilde, un corazón agradecido, de poner los sueños en constante oración, para que esos sueños de Dios se puedan cumplir. Porque si no, no se cumplen, no Él busca otras personas para que lo hagan. Que lo hace. Exactamente. Bueno, Ana Rita, yo creo que con esto llegamos ya al final de este último episodio, al menos cerramos el año con este episodio. No sé si tiene algún último mensaje para todas las personas que vienen siguiendo este proyecto tan bonito. Bueno, yo le quiero decir que nos está viendo que sueñen grande, no se limite, porque Dios es ilimitado. Los limitados somos nosotros. Dios es totalmente ilimitado. Y si Él ha puesto un sueño en tu corazón, número 1, créalo. Número 2, persevere. A pesar de, persevere y créale a Dios. Créale que Él va a suplir todo lo que necesita para que este sueño se haga realidad. Huellas al Corazón es una muestra de la fidelidad de Dios y sabemos que es un legado a los corazones. Que Dios te bendiga. Bueno, con esto terminamos el episodio 21. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio y a lo largo del año. Tanto, mi persona que estoy aquí frente a cámaras como el equipo de producción que está ahí detrás de cámaras, lo disfrutamos muchísimo estas conversaciones. Así es. Muchas gracias a usted, Ana Rita, por este proyecto tan lindo y que Dios continúe bendiciendo y proveyendo y permitiendo que los sueños que Él puso en su corazón se hagan realidad. Bueno, muchísimas gracias. Que Dios me lo bendiga también, Julián. Muy agradecida de todo corazón. Muchas gracias.